me gustaría contaros un poquito quién soy yo, quién es Borín. Mi nombre realmente es Salvador, aunque todos me conocéis como Borín. Es mi apodo, es un apodo que me puso una familiar, una hermana de mi padre, como una especie de diminutivo de Salvador, ¿no? Tengo 50 años y soy de Elche. Nací, la verdad es que en una familia trabajadora. Nunca, ni a mí ni a mis hermanos, nos faltó nunca de nada, la verdad. Mi madre, cuando me tuvo a mí, pues dejó de trabajar en su profesión. Ella es peluquera desde que tenía 13 añitos, trabajaba en la peluquería. Y cuando me tuvo a mí, pues dejó a sus hermanos mientras pues me criaba a mí y a mi hermano, el que me precede. Ella trabajaba en casa. Mi padre en aquellos tiempos era chofer de un camión. A los 4 años, cuando tenía 4 años, nació mi hermano Jordi. Por allá, cuando ya tenía como 7, 8 años, mi madre pues retomó su carrera profesional y volvió a la peluquería. A partir de ahí, pues bueno, tanto mi hermano como yo, pues recuerdo pues eso, salir del colegio y pasar las tardes en la peluquería. Después los fines de semana también, pues prácticamente los pasábamos en la peluquería, o sea que era como que convivíamos allí con las clientas. Con 13 años y en plena adolescencia, la verdad es que yo era un zampabollos. Estaba gordo y pues imagínate, con lo que ello conlleva, ¿no? Pues a esa edad que tú estás ya, pues eso, pues que quieres gustar, que empiezas a interesarte por las chicas, pero las chicas, pues en un niño gordo y además con cara de niño, que siempre tuve, pues jamás se interesaban por mí. Y bueno, era algo que en ese momento me causó bastante complejo. De hecho, pues yo siempre tenía ahí como muchos vestir ancho, para que no me marcara la ropa el cuerpo y tal. Pero claro, ahora mismo lo pienso y digo, me generaba bastante complejo, bastante inseguridad, bastante timidez, pero a la vez no hacía nada tampoco para remediarlo, ¿no? Porque al final me acuerdo de que, bueno, que después me encantaba comer, no era que engordaba del aire, es que me encantaba comer y nunca fui un niño muy amante del deporte, nunca me gustó el fútbol, todos mis amigos les gustaba el fútbol, a mí no me gustaba. Clases de gimnasia, tanto en el colegio como en el instituto, las que podía me escapaba de ellas. A mis 14 años empecé a estudiar en formación profesional, la rama de peluquería. Yo diría que de una manera inducida, un poco accidental, porque como mi madre tenía peluquería, ni se me planteó otra opción, o sea, ni por parte de mi familia, ni yo la busqué tampoco, he de decirlo. Nunca me he considerado un peluquero vocacional, que aprendí a hacer, y sí que es verdad que por mí he sido muy perfeccionista, me ha gustado siempre mucho superarme. Ser un peluquero vocacional llegase a hacer muy bien mi trabajo. Que es algo que, bueno, pues que hace poquito compartía con mi familia y de lo que bueno, pues yo creo que es algo que de alguna manera me enorgullece, ¿no? Y que a la vez demuestra que aunque algo no sea tu vocación y demás, con trabajo, con disciplina, pues eso, pues siendo perfeccionista, no conformándote, pues al final puedes llegar a hacer muy bien. 13 años yo empecé a estudiar, entre semana estudiaba, los fines de semana los pasaba en la peluquería con mi madre, trabajando. Mis amigos por aquel entonces estudiaban y los fines de semana disfrutaban. Y yo no. Yo pasaba los viernes por la tarde y los sábados los pasaba en la peluquería a full. Algo que en ese momento me molestaba bastante, me pagaba. Y claro, y eso me hizo también pues que cuando tenía un poquito más de edad, pues 16, 17 años, pues yo ya tenía mi dinero, ¿no? Y tenía recursos cuando mis amigos pues no tenían más que la paga que sus padres les podían dar para salir los fines de semana. A mis 16 años, bueno, ahí a los 14 he de decir que ya empecé
empecé a tener algún vicio, empecé a fumar, algo que, fijaos, siempre detesté de mi padre. Mi padre fumó durante muchísimos años y siempre lo detesté. De hecho, siempre le quitaba, yo era de los que le quitaba el tabaco, se lo escondía, se lo mojaba, hacía le hacía mil perrerías para que no fumara. Pero al final él fumaba. Y yo, a mis 14 años, empecé a fumar también. Cuando empecé a ir al instituto, empecé a coquetear por aquello de sentirte más mayor, de sentirte más aceptado. Yo tenía todos esos complejos que os digo, yo creo que también ayudaron mucho, pues porque como que yo quería de alguna manera pues sentirme más importante, llamémosle como queramos, pero bueno, que al final es una estupidez tremenda. Con 16 años decidí que terminaba los estudios y, bueno, pues también de una manera muy circunstancialmente, mi madre es nacida en un pueblo de Murcia, al cual pues empezamos a frecuentar algunos fines de semana, bueno, por unos temas de mi padre, que tenía allí un medio negocio con otra persona y demás, ¿no? Y bueno, pues de aquellas que al final, pues en esas, cada vez que íbamos los fines de semana, yo empecé a conocer gente allí, gente de mi edad, que me pedía que me llevara las herramientas para cortarles el pelo, para peinarles, tal. Acababa los fines de semana de trabajar en la peluquería de mi madre, nos íbamos al pueblo, allí a este pueblo, que es Fortuna, por cierto. Siempre tenía a lo mejor pues 4, 5, 6 personas a las cuales tenía pues para cortar, para peinar, para... Y nada, pues esto empezó a convertirse en una costumbre, ya pues eso, trabajaba allí un poco más, después ya salía por allí, y bueno, y llegó un momento en el que me planteé, dije, bueno, ¿y por qué no me vengo aquí a vivir y me abro una pequeña peluquería en mi casa? Y bueno, y así lo hice, con la ayuda de mis padres, lógicamente. Fui a vivir a un estudio, un pequeño estudio, en una habitación de ese estudio monté una pequeña peluquería. Me fue muy bien, era el chico nuevo del pueblo. Empezó todo muy bien, pero yo empecé a tener una vida social cada vez más activa. Empecé a salir más, empecé a quedar, a traer gente a casa, a organizar quedadas en casa, y bueno, pues en la medida que iba saliendo más, iba trasnochando más, iba haciendo más vida social, conociendo chicas y bueno, y juntándome con compañías, pues que a lo mejor no eran las mejores influencias, que eso también, pues la verdad es que ahí me di cuenta de la importancia de tu círculo. Pues bueno, pues la verdad es que el negocio empezó a resentirse, empezó a no funcionar tan bien, porque lógicamente yo no le prestaba tanta atención, no era serio ni muy responsable por mi parte, además de que, bueno, de que llevaba también un ritmo de vida. No entendía que tenía que separar el negocio de mi economía personal, ¿no? Y para mí era dinero que entra a la caja, es dinero para gastar. Y bueno, pues así llegó un día, que ese día se me quedó tremendamente marcado, lo tengo ahí, lo tengo grabado, en el que, bueno, pues yo había gastado todo el dinero, era temporada baja, por día lluvioso, con lo cual es un día poco propicio para que la gente vaya a la peluquería, y yo me había gastado todo el dinero, miento, tenía algo así como 10 pesetas, creo que tenía, y las gasté en la cabina de teléfono, porque en aquel momento no habían teléfonos móviles, las gasté en la cabina de teléfono para llamar a mi madre llorando, diciéndole que me había gastado todo el dinero, que no tenía dinero para comer y que nadie venía a la peluquería ese día. Durante mucho tiempo es un momento el cual pues me generaba bastante dolor y bastante vergüenza. Pero sí que es verdad que ese dolor y esa vergüenza, pues bueno, me ha servido, fue una lección muy importante. Llegó el momento de recoger las maletas y volver a casa. En un primer momento, en casa fueron bastante duros conmigo, porque
en ese momento no lo entendía, sí que lo entendía, porque al final sabía que ese año que estuve fuera, pues fue un año un poco de desmadre, de descontrol. Entonces, pues bueno, mis padres cuando yo llegué, pues hicieron un esfuerzo bastante potente por reconducirme, por volver a marcar cierta disciplina y demás. Entonces, claro, fueron como muy estrictos ahí durante esa primera etapa cuando volví. Que mi madre pues estaba embarazada de mi tercer hermano y bueno, pues había que coger un poco el relevo de su peluquería. No me sentía nada tampoco identificado con ese tipo de peluquería al final. Y no era lo que yo quería. Yo siempre tuve un poco, pues, no sé, más aspiraciones. Conocí a Clara, a la que hoy es mi mujer y madre de mis hijos. Yo tenía una especie de fuego en mi interior muy, 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 muy potente que me movía hacia querer hacer algo grande, hacia querer, no sé muy bien si era una manera de enmendar lo que había hecho mal o realmente pues el que tenía esa motivación de que quería, de que tenía una persona a mi lado, de que confiaba en mí, de que me quería y fue como que me dio mucha confianza y mucha seguridad, ¿no? Y yo quería pues como demostrarme a mí mismo y a ella y a mi familia que era capaz de sacar adelante un proyecto y de hacerlo grande y de llevarlo a su máxima expresión. Y la verdad es que ahí mi mindset cambió bastante. Yo empecé a ponerme referentes en mi mente. Es cuando yo realmente recuerdo de haberme puesto referentes, referentes profesionales que estaban donde yo quería estar. Salones de peluquería que tenían prestigio, que tenían grandes equipos. Me obsesioné con aquello. Hubo un momento en el cual pues le tuve que plantear a mi madre que el que me dejara gestionar y liderar su negocio durante un tiempo, pero de una manera con total y absoluta responsabilidad y libertad para hacer lo que quisiera. Si en 6 meses yo lograba mejorar el negocio, pues nos sentábamos y alcanzábamos un acuerdo para yo comprarle el negocio. Y si no, pues bueno, simplemente lo dejaba ahí y me iba a buscarme otra cosa. Le echo un par de narices, porque yo a día de hoy tengo un hijo con casi 18 años y 2 con 16, y claro, y me imagino, pues con esa edad, con prácticamente 18 años, decirle eso a mi madre, como si mi hijo me lo dijera a mí ahora mismo, pues hoy le daría un calvote y le diría, estás chalado, tío, no tienes ni idea. Sin embargo, mi madre, pues bueno, pues entiendo que también porque eran otros tiempos, por la experiencia que yo también había adquirido y un poco a lo mejor quizá también por el comportamiento que estaba demostrando, mi madre decidió en darme la oportunidad. Y nada, y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé a hacer cambios radicales que no, vamos a ver, fueron cosas que yo ahora mismo las pienso y digo, fueron muy locas, porque era una peluquería, como os digo, era una peluquería de barrio, una peluquería sencilla, humilde, y yo empecé a hacer cosas de peluquería de prestigio, de zona céntrica, de capital, de hecho, pues bueno, conforme iba haciendo esas cosas, lógicamente, pues eso tenía su precio. Empezamos a llamar la atención, empecé a generar un equipo de trabajo, gente nueva, gente joven, que fui formando, súper disciplinado, o sea, la verdad es que me gustaba muchísimo, porque además la gente nos preguntaba que si éramos incluso una franquicia, porque lo teníamos todo súper protocolizado y la verdad es que hicimos un grandísimo trabajo para darle la vuelta a ese salón y convertir una pelu de barrio en una pelu referente en nuestra ciudad. De hecho, cuando hicimos, porque bueno, todo empezó con los recursos que teníamos, no había más, no había dinero para invertir, no había para reformar, no había para nada, o sea, era lo que teníamos. Cuando empezamos a hacer
cosas que hoy en día decimos, no lo entendemos sin eso, pero bueno, el poner música en la peluquería, el poner un café, el tener un fichero para los clientes, el, no sé, el hacer un cálculo de los precios, analizando un poco pues, los costes de mano de obra, de producto, de tal, empezar a tener un control sobre lo que se hace, sobre lo que no se hace, empezar a marcar objetivos. No sé, fueron un montón de cosas que empezamos a hacer y que bueno, y que además de que también algo de publicidad también hicimos, pero ya empezó a moverse un poco el boca a oído en la ciudad y empezó a venir gente nueva, gente nueva. Sí que es verdad que también pues hubo un precio que pagar y fue que mucha de la gente bueno, que mi madre siempre había tenido, pues lógicamente no estaba de acuerdo con esos cambios. Yo hablé con mi madre, alcanzamos un acuerdo para comprarle la peluquería. Dentro de ese acuerdo estaba el que ella pues seguía trabajando para mí. Fue bastante duro, la verdad, he de reconocer. Por un lado tenía algo muy bueno, y era que tenía a mi madre allí, que eso era una bestia trabajando, siempre ha sido una bestia trabajando, además ella ha sido una peluquera vocacional brutal, ha sido buenísima siempre. Lo que pasa es que, claro, había un choque generacional muy importante ahí, que seguro que mucha gente que me escuche, pues entiende, que tenga negocios que donde ha convivido a lo mejor con sus padres, o sus padres han sido los fundadores y ellos han hecho el relevo generacional, ¿no? Con el equipo había mucha diferencia de edad, con lo cual pues eso generaba también ciertos roces en los cuales tocaba mediar. Bueno, yo qué sé, fue un momento muy complicado que llegó a afectar un poco a nivel familiar, porque realmente cuando nos reuníamos pues no podíamos apenas tocar temas de peluquería, porque era tocar temas de peluquería y saltaban chispas. Logré reunir un poco de dinero y otro mucho que me endeudé y reformé la peluquería, la cambié completamente y bueno, la verdad es que hicimos un salón precioso que bueno, que fue, como os decía, fue bastante referente en la ciudad, ¿no? Y fue el inicio pues bueno, pues de hacernos un nombre y una reputación. A partir de ahí, pues bueno, pues la verdad es que fue un salón que trabajamos muchísimo, muchísimo. Yo ahí en ese momento fumaba como un carretero, súper enganchado a las bebidas energéticas, al guaraná, vamos, todo lo que me mantuviese excitado, porque era como que tenía tanto trabajo y como que me exigía siempre estar tan arriba, tan en el pico. En ese momento no estaba ya había bajado un poquito de peso, pero bueno, la verdad es que siempre ha sido como un poco montaña rusa, o sea, he tenido momentos en los cuales engordaba y me ponía pues un poco fuera de mi punto, después a lo mejor me ponía y adelgazaba, pero ya te digo, siempre nunca he hecho deporte hasta esta última etapa de mi vida. En 2000 me casé y en el 2001 me decidí a montar un nuevo salón en una zona nueva de Elche. Cogí un local con 160 metros cuadrados, que estaba de obra, en una zona donde no había nadie. Me embarqué en uno de los préstamos más grandes que hasta ese momento... No, en el préstamo más grande que hasta ese momento me había embarcado. Fueron algo así como, no sé, como 130, 140 mil euros del año 2001, ¿eh? O sea que muchísimo dinero. Eso sí, hicimos un salón, hicimos un proyecto brutal, brutal. Ahí, pues bueno, igual que en el primer salón, mucha gente me dijo que me estaba equivocando, que ese salón, o sea, que esa decoración, ese salón que estaba creando en un barrio nunca iba a funcionar, y funcionó de la leche. Era eso, como que estaba venido arriba, ¿no? Entonces es como que dices, bueno, en este nuevo salón la gente también, mucha gente, pero gente del sector, gente no del sector, me decía que me estaba equivocando, que no era la zona, que no era una zona comercial, que allí tenía que llevar a la gente, que el salón era demasiado grande, que, bueno, había hecho algo demasiado quizá ostentoso, que la gente se iba a asustar porque iban a pensar que era mega caro. Bueno, yo qué sé, o sea, lo que hoy llamamos hate, ¿vale? Pues antes no habían redes sociales,
pero la gente pues te lo hacía y te llegaba a tus oídos, y 3 meses más tarde pues estaban pasando por allí ya como 450 personas, más o menos, 450 clientes aproximadamente. O sea que fue un pelotazo. Y bueno, y de ahí fue como un tiro hacia arriba, prácticamente año y poco estábamos ya cerca atendiendo a cerca de 1000 clientes al mes. O sea, aquello fue una bestialidad. Y bueno, de ahí hasta el 2000, hasta finales del 2008, fue una auténtica locura de trabajo. Llegamos a ser en total 26 personas de equipo entre los dos salones. Y bueno, y movíamos, pues eso, pues a lo mejor movíamos alrededor de 1500, 1600 personas mensuales. O sea, la verdad es que fue una bestialidad. Trabajábamos muchísimo, ganábamos mucho dinero. Yo recuerdo que con 26 años, con 26 antes, todavía no tenía 30, 27 años o así, me compré un Jaguar, mi primer Jaguar. Cuando me compré el Jaguar, sí, el Jaguar me lo compré en 2002, exacto, 2000 me casé, 2001 monté el nuevo salón y 2002 me compré el Jaguar. Y bueno, y recuerdo que la gente, claro, la gente llegó a decir que es que yo tenía negocios paralelos ilegales, porque no era posible que el ritmo de vida que llevaba, que tal, que pues eso, pues la gente sabía que tenía la peluquería, la otra peluquería que monté, que fue un proyectazo tremendo, que me había casado, que me había arreglado mi casa, pero bueno, estábamos trabajando mucho y estábamos ganando dinero, y la verdad es que fue un momento maravilloso, la verdad. En 2006, en 2006 nació mi primer hijo, Samuel. Fue el revulsivo para dejar el tabaco y muchos de los vicios que tenía. Bajé el ritmo de cafeína, vendí la moto, o sea, me entró ahí un momento de responsabilidad máxima con mi primer hijo, y la verdad es que me centró bastante. Empecé a colaborar con una firma para impartir formación. Se me presentó la oportunidad de impartir formación para otros profesionales por medio de una firma de productos del cabello. Y bueno, era algo como que me daba mucho reparo, porque yo nunca me había puesto en un escenario, nunca me había puesto a formar. Pero bueno, pues me lo plantearon, porque yo siempre he sido muy disciplinado, porque bueno, de alguna manera pues había alcanzado pues un grado alto de éxito. Mis salones estaban muy bien gestionados, eran referentes, y bueno, pues se me propuso el colaborar con esta firma pues para impartir formación. Algo que empecé a hacer pues así, pues de una manera pues bastante, bueno, pues para probar, para ver, con miedos, con mis inseguridades, pero después fui viendo que oye, pues que no se me da tan mal esto de hablar en público, que oye, que noto que conecto con la gente, que la gente le gusta, que de hecho mucha gente que me conocía anteriormente a esa etapa no se lo creía, porque yo siempre, cuando asistía a alguna formación, siempre he sido muy de los calladitos, que iba a aprender, que tomaba muchas notas, que me iba juntando con la gente, pero con intención de escuchar y aprender. Nunca fui con la intención ni de alardear, ni de presumir, ni de nada, o sea, simplemente iba a aprender. Entonces, claro, cuando la gente empezó a verme en un escenario, transmitiendo, impartiendo, pues comunicando técnicas, comunicando pues un poco todo lo que hacía, pues la gente le sorprendía, ¿no? Y recibí, la verdad es que muy buen feedback por parte de muchísimos profesionales de todo el país. Mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración, y fue algo que yo ya había ganado bastante confianza en los últimos años con el éxito de mis últimos proyectos, pero esto ya fue como un poco la reafirmación. De hecho, pues bueno, pensé hacerlo cada vez más, me enrolé mucho, y de hecho, pues bueno, en 2007
Tuvimos a nuestros 2 siguientes hijos, tuvimos un embarazo doble, Rubén y Clara, que bueno, que en ese momento fue algo que en 2007 nos dejó en estado de shock, porque imaginaos, con un bebé con 6 meses vinieron 2 bebés más. O sea, aquello os digo, fue muy bonito y a su vez fue una prueba de fuego para mi matrimonio con Clara, ¿vale? Porque bueno, aquello nos puso a prueba en todos los aspectos. Nos dio muy buenos momentos, pero nos dio también momentos muy difíciles. Era 24/7 criar niños. Y además, todo esto, yo tenía el negocio, Clara trabajaba pero dejó su trabajo, y Clara mi mujer, merece un monumento, ¿no? Porque ella en ningún momento me pidió ni me sugirió el que dejara de hacer la formación, aunque ello implicaba pues viajar prácticamente todas las semanas. Además, como 3-4 veces al año viajes a Estados Unidos, viajes a Latinoamérica, viajes a Canadá, viajes por Europa. Disfrutaba mucho haciendo eso, me daba hasta cierto reparo llamarla para contarle lo que estaba disfrutando y lo que estaba viviendo, porque la verdad es que viví momentos muy chulos en esta etapa. Me daba reparo porque sabía que ella estaba allí con los 3 niños. O sea, por finales de 2008, pues hubo una recesión económica importante, que bueno, la gente que es de nuestra edad lo sabrá, la gente que es más joven quizá pues habrá oído hablar de ella, una recesión económica bastante importante, y aquello fue uno de los primeros reveses que tuve a nivel empresarial desde toda esta época que llevaba tan buena, ¿no? ¿Por qué? Porque la facturación de mis negocios cayó, pues no sé, no recuerdo bien, pero caería a lo mejor un 35, un 40%. Fue el momento que más personal teníamos, que además, como ganábamos dinero, estaba todo bien gestionado, pero tampoco escatimábamos en nada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, aquello nos cogió por sorpresa y aquello fue un momento difícil, que fue una etapa que a mí me costó bastante, porque, y más cuando vienes de una época de bonanza, pues tomar decisiones difíciles, empezar a desprenderte de gente, y no porque no hagan bien su trabajo, o no porque no fueran buenas personas, sino porque no era insostenible, y era una cuestión de supervivencia pura y dura. 2010 todavía estábamos sumidos un poco en esa recesión económica, pero bueno, yo ahí volví a liarme al máximo y me lié en otro mega préstamo y reformé la peluquería completamente, la tiré abajo y la volví a rehacer. Y bueno, la verdad es que aquello fue un impulso. Yo siempre pensé que cuando nadie hacía nada por miedo era el momento más adecuado para hacer las cosas, porque es cuando más impacto y más visibilidad ibas a tener, ¿no? Y de hecho fue así, porque bueno, pues aquello reactivó de nuevo otra vez el trabajo y nada, y tuvimos ahí pues otra vez unos años muy buenos. Empecé a desconectarme también un poco de los principios y los valores de la compañía para la que impartía la formación, y además también hubo un comentario que fue el detonante para decir, dejo esa parte de la formación. Y fue que mi hijo iba a hacer su primera comunión y mi hijo me dijo, papá, dice, ¿tú vendrás a mi comunión? Porque la verdad es que hasta ese momento me había perdido cumpleaños, fiestas, me había perdido un montón de buenos momentos. Y cuando me dijo aquello, es como que me quedó clavado. Y dije, eso hay que dejarlo ya. Y entonces nada, pues me decidí y colgué los trastos y dejé esa etapa y decidí dedicarme a mis salones. Algo que me duró poco tiempo. Bueno, a todo esto, entre medio, algo que he omitido es una experiencia también un poco dura, y es que
cuando, justo antes de empezar con la parte de la formación fue, exacto, antes de nacer mi hijo, o sea, por allá por 2004, decidí asociarme a otro peluquero, empresario, para montar pues, algo que iba a ser como ¡buah!, la peluquería del futuro. Empezamos a hacerlo y como 2 semanas antes de la apertura, con toda la inversión hecha, yo decidí que no seguía adelante. Había una falta de comunicación tremenda, una falta de transparencia económica, había muchos problemas, hasta incluso con la parte del equipo que supuestamente iba a gestionar yo, pero que al final me lo impusieron. Bueno, una serie de circunstancias, las cuales, pues bueno, yo ya hice varios avisos de que, oye, no estoy de acuerdo, cómo estamos desarrollando esto a mí así no me gusta, no veo claridad, no veo transparencia, estamos endeudándonos mucho, no sé. Hasta el punto que cuando, bueno, hubo un detonante, hubo algo que esta persona me dijo, que dije, sal de aquí, pero ya. Y salí. No hubo acuerdo, no hubo posibilidad de acuerdo. Y al final esto fue también, yo siempre he dicho que esto ha sido un máster, ¿eh? Ha sido un máster. ¿Por qué? Porque me costó pues como 75-80 mil euros este error, porque fue un error. Pero bueno, fue un error, o sea, fue un máster que me costó 70-80 mil euros y que me hizo aprender que más vale solo que mal acompañado, ¿vale? O sea, yo soy una persona pro equipo y soy una persona de creer en las personas, pero no para una sociedad, lo siento. Ahí sí que no entro. Bueno, pues nada, ya he superado todo aquello, íbamos ahí, pues dejé la formación, al poco monté una empresa de distribución con la que estuvimos distribuyendo pues productos profesionales a salones de peluquería. Después abrimos un salón también en un club deportivo de aquí de la ciudad de Elche, en el Club Deportivo Squash que actualmente tenemos. Y nada, abrimos ese salón pues también fue una pequeña prueba que empezó a funcionar, y al año siguiente nos ofrecieron un espacio mucho mayor, el cual pues también, pues bueno, yo siempre he sido de retos, fui a por ello, lo cogí, lo preparamos y lo lanzamos y funciona muy bien. Y nada, el primer salón que montamos, el que de alguna manera continué de mi madre y que le di el cambio y todo eso, ese salón sí que es verdad que se resintió mucho con el paso de los años, porque en la zona donde está, pues una zona pues que al final cambió mucho, el barrio perdió mucho nivel adquisitivo, que ya no teníamos cabida allí. Además, eso unido a ciertos problemas con personas del equipo, que bueno, empezaron a, no sé, empezó a haber ahí un rollo extraño, el cual, pues bueno, ese salón, pues me costó mucho tomar la decisión, muchísimo, pero cuando íbamos a abrir el reformado que hicimos dentro del Club Deportivo Squash, pues decidí de cerrarlo. Y fue una decisión que me costó mucho tomar porque fue el salón donde crecí y el salón desde donde partió todo. Pero he de decir que una vez me tomé la decisión, o sea, fue como quitarme una de las losas más grandes que he llevado en mi vida. Entonces, nada, cerré ese salón, con lo que ello conlleva, porque eso a nivel, pues eso, a nivel un poco orgullo, a nivel todo, pues como cerrar un negocio, pues es como que es algo que te afecta, ¿no? Pero bueno, ya te digo, teníamos los otros funcionando perfectamente y después mi empresa de distribución también, o sea que con lo cual estaba todo ok. Bueno, a mis 38 años yo tuve una crisis personal importante. En ese momento los negocios no estaban en su mejor momento.
Estaba un poco fuera de punto a todos los niveles, físicamente, emocionalmente, había vuelto a perder un poco de confianza, no sé, estaba desilusionado, desinspirado, desmotivado y solamente tenía ganas de retirarme, de jubilarme. Triste, ¿no? Con 38 años, estar en ese punto, ¿no? Bueno, a partir de ahí empecé a trabajarme en mí. Ahí fue cuando empecé realmente a trabajar en mi desarrollo personal. Recurrí a una persona, a una coach, ¿vale? Que la verdad es que estuve trabajando con ella durante un año y me ayudó mucho, me ayudó mucho. Ella pues empezó, ella un poco sembró esa semillita pues de la lectura diaria, de leer además un tipo de lectura que trabajase mi mindset, mi desarrollo personal. Ella también pues sembró pues un poco también esa parte pues, de saber hacerme preguntas adecuadas, de controlar a lo mejor pues esa vocecita interior que muchas veces nos machaca. Ella también me inculcó el empezar a hacer deporte y cuidarme como manera también para elevar un poquito mi frecuencia, para mejorar mi autoestima y bueno, pues para sentirme un poco mejor conmigo mismo, ¿no? Y bueno, la verdad es que desde ese momento, pues empecé a tomarme muy en serio, pues todo lo que es la parte pues eso, del desarrollo personal a todos los niveles, físico, mental y espiritual. Ahí empecé con un dietista, con un nutricionista. Él pues me acabó de introducir en el mundo del fitness, en el mundo del cuidado personal, de la alimentación, pues eso, del fitness, del entrenamiento y demás. Y la verdad es que, bueno, fue un cambio tremendo que me devolvió la vida. Me devolvió la vida, me devolvió la ilusión, me devolvió la energía, volví a creer en mí mismo, volví a tener fuerza, energía, pasión, ganas y bueno, y la verdad es que desde ese momento, o sea, ya cuando ya cambié ese punto, o sea, pues la verdad es que para mí desde ese momento, pues tanto lo que es mi alimentación como mi fitness es, o sea, no es una cuestión de imagen, no es una cuestión de estética, es una cuestión, para mí es prácticamente mágica, es medicinal, porque me ayuda a canalizar, a drenar el estrés, a canalizar las emociones, a ganar energía, a ganar seguridad, confianza. Es brutal, es brutal, es brutal. Y bueno, pues desde entonces hasta hoy es algo que practico, tanto la parte del fitness como la nutrición, que yo para mí no es ya una dieta, sino que es un estilo de vida, porque al final siempre me alimento ya así. Y no me quiero alimentar de otra manera tampoco. Dejé todos mis vicios, la verdad, porque dejé tabaco, pues bueno, pues alcohol nunca he bebido, es muy esporádicamente, pero bueno, prácticamente lo dejé todo. Y bueno, y me empecé a cuidarme muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue para mí algo muy, muy importante. A partir de ahí, pues en 2017 empecé a plantearme el desarrollar una marca, una marca propia de productos para el cuidado del cabello, pero quería crearla a partir de la experiencia, de mi experiencia como profesional, lógicamente, a partir también porque quería también mejorar la salud de mis manos, que estaba muy deteriorada por todo el abuso de los químicos que había tenido durante años en la peluquería, y quería de alguna manera crear algo que fuese pues muy natural, muy respetuoso, muy tolerante con la salud y con las personas y con el medio ambiente, porque también pues bueno, pues una de mis pasiones es el mar, ¿no? El mar, la naturaleza, soy un apasionado de la naturaleza y el mar. Y
Y bueno, pues me puse a trabajar en ello. Al principio también fue un proyecto bueno, pues que parecía muy loco, porque que un peluquero se pusiese a intentar crear una marca de productos, pues no sé, es algo como muy loco. Pero bueno, yo nunca, la verdad es que no he conocido nunca los límites, tengo una aversión al riesgo brutal, me ponen los retos, me ponen muchísimo los retos y me puse manos a la obra. Y bueno, pues en 2020 prácticamente tenía para lanzar mis 10 primeros productos para el cuidado del cabello de mi marca Lio. Que es una marca, pues eso, es una marca para el cuidado del cabello, natural, de lujo, ¿vale? Y 100% desarrollada por mí, por mí, que soy profesional, para profesionales y fabricada aquí en España de una manera súper ética, súper sostenible. Vamos, es una puñetera maravilla. Es esa marca, ese producto, es eso bueno, yo creo que a todo peluquero le encantaría tener y hacer, ¿no? Es algo que me siento súper orgulloso. Pero bueno, en 2020 llegó pues llegó el COVID y no pudimos lanzar la marca. Tuvimos que esperar a 2021. Cuando llegó el COVID también fue un revés brutal pues para mis negocios. Yo la verdad es que lo pasé mal porque al final cuando tienes varios negocios, mucha gente que depende de ti y de la economía, de tu economía. O sea, porque al final, pues en ese momento éramos como, a lo mejor entre todas las empresas, éramos como 22 empleados más o menos. Claro que dependían de los negocios. Y claro, cuando tuvimos que cerrar, pues la verdad es que yo ahí entré un poco en pánico porque no sabía qué iba a pasar, ¿no? Si esto me iba a costar, no sé, la ruina o qué, ¿no? Pues gracias a Dios que pudimos sacarlo adelante y nada. Y en 2021 pues logré lanzar ya Lio al mercado. El lanzamiento de Lio ha sido otro de los puntos de inflexión en mi vida. ¿Por qué? Porque es un proyectazo tremendo en el cual pues he puesto muchísimo trabajo, muchísimas horas de trabajo, he puesto todo mi trabajo, toda mi energía, todo mi dinero. Vamos, es un megaproyecto, ¿eh? La verdad es que bueno, que volvemos otra vez un poco a lo mismo. Un proyecto que toda aquella persona que me conoce, pues me ha desaconsejado, ¿no? Por protegerme, por miedo a que no fuera bien, otros porque como que me estaba equivocando, bueno, yo qué sé. He recibido, después también tenía, sí que es verdad, que tenía gente pues que a lo mejor pues que tenía un mindset más similar al mío, que esa gente sí que me animaba y me estimulaba a seguir adelante, y al final era con la que más hablaba, porque con el resto de gente que al final, pues vuelvo a decirte, al final lo que te hacen es una especie de hate, pues no te sientes a gusto compartiendo, con lo cual pues es como que te vas distanciando de esas personas y vas cogiendo tu camino, ¿no? La verdad es que, bueno, pues eso hace relativamente poco tiempo, llevamos eso, 2 añitos, va para 3, ahora en febrero, ahora 3 añitos la marca. Estoy viviendo lo que yo catalogaría mis mejores, peores momentos. ¿Y por qué lo catalogo así? Pues porque realmente es un proyecto que me ha metido en dificultades, o sea, porque al final, pues a nivel económico, a nivel de todo, o sea, me ha exigido tanto o más de lo que podía o tenía para poder hacer el proyecto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues además de usar todos mis recursos, pues me he tenido que endeudar, he tenido que ponerlo toda la carne en el asador, y después además pues dar un giro a mi carrera, porque al final también en un primer momento yo idílicamente pensaba, ¿no? Contrato comerciales y que los comerciales la vayan vendiendo, pero después dije, ¿y cómo piensas tú, no sé, hacer un seguimiento a ese equipo de comerciales? ¿Cómo te vas a reunir con ellos si no tienes ni puñetera idea de lo que es salir a la calle a vender? O sea, no sé, estás
completamente a expensas bueno, pues de lo que te digan, porque no tienes ni puñetera idea. Así es que tomé la determinación y decidí dejar de atender clientes en mis peluquerías para dedicarme a desarrollar lo que es la marca a nivel comercial por todo el país, por toda España. Hicimos un trabajo durante varios meses, durante 9 meses o así, un trabajo de organización, la verdad, que muy, muy, muy potente, también por medio de otro mentor del cual me rodeé, que me ayudó mucho, mucho, mucho a organizarme y a organizar mis empresas para que funcionaran sin mí. Sí que es verdad que contaba, lo bueno era que contaba con un equipo muy potente, muy veterano, que además quiero y respeto muchísimo, son mi gente, son mi otra familia, porque llevan conmigo, hay gente que lleva conmigo pues más de 20 años y que están ahí y que han demostrado pues su total lealtad y compromiso hacia mí y hacia el negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso facilitó un poquito pues el que pudiésemos hacer esto también, ¿no? También Clara, mi mujer, que ella pues también asumió un rol muy importante, que es el rol de coordinadora de centros, y bueno, pues ella pasó a hacer un poco pues la función que yo hacía, ¿no? Coordinando un poco los centros, ella era un poco, pues creamos un poco esa estructura de las directoras, cada salón tenía una directora, las directoras reportaban a Clara y Clara me reportaba a mí, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que yo, vamos, siempre he estado accesible para lo que necesitaran. Hemos tenido, pues muchos mejores momentos, porque al final cualquier pequeña victoria, cualquier pequeño logro, pues lo celebras como si fuera un nuevo cliente o lo que sea, vamos, o sea, era una satisfacción brutal, pero después hemos tenido también momentos muy, 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 muy duros, muy duros, muy duros. Momentos pues de eso, de mucha prueba y error, pues ya lo que es desde el crear esa estructura comercial, contratar gente que después has tenido que despedir porque al final no era lo que esperabas, el ritmo de crecimiento, pues a lo mejor siempre al final tú idílicamente crees que va a ser más rápido de lo que es.